Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Bien, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una maestría en el SEMA, ¿sí? Han pasado varios economistas del SEMA por acá, ¿sí? Fue economista jefe del estudio Broda y Asociado, ex asesor del presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Asesor en Secretaría de la Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, fue también economista jefe del Banco Ciudad, que han pasado también algunos amigos del Banco Ciudad por aquí. Es diputado nacional, linda combinación, economista, diputado nacional, sí, por la provincia de Santa Fe desde el 2014 y dirigió, varias comisiones, sí, es en el ámbito académico. Fue director del programa de gerenciamiento bancario en la Escuela de Negocios de la Ditela y profesor de microeconomía bancaria también en la Ditela, así que es un placer en este programa en sentido económico saludarlo a Luciano Laspina. ¿Qué tal? Buen día, te saludan Alejandro Miño y Sebastián Bordato. Buen día, Alejandro, Sebastián, un placer, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, por este tiempo. Este es un programa de economía y finanzas, sí, desde una ciudad muy chiquitita, acá desde Oberá, pero esto se sube a un podcast y después se escucha en gran parte de la City porteña, así que tengo que arrancar yo más desde el lado del mercado de capitales. Por acá han pasado personajes que seguro conocés muy bien, como Claudio Suchovicki, Germán Fermo, seguro lo has tratado ahí en la Ditela, Fautos Potorno, que es del SEMA también. Otro amigo. Estuvo Germán Zafrán, que trabajó con vos en el Ciudad. Así que queremos, preguntarte un poquito desde el lado del mercado, si considerás, vos que estás en Rosario, ¿no? Una meca también de lo que es el mercado de granos y del MAV, ¿no? El mercado argentino de valores, que está ahí ubicado en Rosario. Si para vos, desde tu lugar como economista, el mercado juega un papel relevante, ¿sí?, a la hora de buscar financiamiento, o si sos más del palo capaz que tradicional, más del palo bancario, ¿qué opinión tenés en relación a esto? Que nos escuchan muchos empresarios PYME y puede estar muy bueno lo que nos cuentes. Bueno, yo creo que Argentina tiene un mercado de capitales muy poco desarrollado, obviamente, por no tener moneda, básicamente, y eso genera que obviamente el crédito en general, no solo el mercado de capital, el crédito bancario también es de los más bajos de toda la región y probablemente de los más bajos del mundo. En términos de crédito al sector privado, incluso en términos incluyendo el mercado de capitales, Argentina está compara contra países de África Central, ¿no? O sea, ese es el grado de subdesarrollo que tenemos. Obviamente un país que nunca ha superado su larga tradición de inflación, crisis bancaria, confiscación de depósitos, cambios contractuales, la especificación asimétrica del año 2002, todo eso ha generado que la seguridad jurídica para los contratos y la estabilidad de la moneda han generado como decía antes, un subdesarrollo muy grande de todo el mercado de capitales, y eso hace muy difícil, que las pymes no puedan recurrir a otro instrumento que no sea hoy el clásico financiamiento bancario. Claro. Y esto es parte, como te digo, de toda la decadencia que ha generado fundamentalmente un problema que es el problema histórico argentino, que es un Estado que opera con un déficit crónico y por tanto un déficit crónico lleva a una inflación crónica con algunos periodos en los cuales se sustituye emisión por deuda, y esto lo que hace es arrastrar a toda la economía a una enorme mediocridad, con lo cual
Hoy la economía opera como a principios de siglo, el crédito bancario, algunas cauciones que sirven para financiar sobre todo las pymes, con cheques y en la bolsa, etcétera, y bueno, así funciona la economía de manera extremadamente precaria, sin financiamiento de largo plazo, lo cual nos hace, obviamente, perder una enorme competitividad respecto a nuestros vecinos, por ejemplo, Chile, que tiene todavía vigentes sus sistemas de AFJP. Las pymes se financian con obligaciones negociables a 20 años, a bajísimas tasas de interés, cuando acá es imposible acceder a un crédito bancario prácticamente, y cuando el que accede, salvo que sea algún crédito direccionado por el gobierno, los cuales pueden tener acceso probablemente muy pocos, porque obviamente están racionados, si no ese es el caso, terminan accediendo a créditos extremadamente cortos y extremadamente caros, lo cual es un reflejo de los problemas macroeconómicos que tenemos. Pero desde el lado, muy bueno, como lo que expones, pero desde el lado del espacio que vos participás, supieron fomentar bastante el mercado de capitales. Me ha tocado estar incluso con ayer, el expresidente de la CNB, y me decía, metele con todo, traeme, quiero sacar ONPYME, me decía, ONPYME, y de hecho fue uno de los mandatos donde mayor emisiones hubo. Desde tu espacio, desde tu lugar, ¿tenés oportunidad de plantear incluso capaz que algún proyecto de ley en este sentido para fomentar más, o sos de pensar un poco lo que piensa también Claudio Suchovicki, que me parece que venís por ese lado, que si no hay moneda, poco podemos hacer con el mercado de capitales? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros sacamos la ley del mercado de capitales, que trabajó durante nuestro gobierno, se pensaba otro país, digamos, ¿no? Claro. No el país que tenemos ahora. Y obviamente había mucho entusiasmo al principio, y obviamente eso fue generando al principio obviamente emisiones y innovaciones financieras, pero claro, después vino la crisis, las elecciones, digamos, cambió el modelo de país y muchas de esas cosas quedaron obviamente en el tintero. Yo realmente creo que sí, digamos, un poco como en la línea de Claudio, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil que vos puedas tener un desarrollo consistente, no quiere decir que no haya alguna que otra experiencia que uno puede tomar puntual, pero un desarrollo consistente del mercado de capitales en la medida que no tengas moneda o que no tengas cierta estabilidad, que le dé, por ejemplo, estabilidad a los contratos de largo plazo. Claro. Hoy en nuestro Código Civil y Comercial, los contratos en dólares, las obligaciones en dólares son obligaciones de género, quiere decir que se pueden cancelar con moneda de curso legal en pesos, con lo cual si alguien debe dólares en realidad no sabe qué va a recibir, digamos, mejor dicho, qué va a pagar, y a qué tipo de cambio, y el que prestó en dólares, por ejemplo, hizo un contrato en dólares, tampoco sabe qué es lo que le van a devolver. Entonces, todo nuestro andamiaje jurídico, te diría, y macroeconómico atenta contra la estabilidad de los contratos y contra las obligaciones financieras y contra el desarrollo del mercado de capitales, que necesita estabilidad de la moneda, estabilidad de los contratos, seguridad jurídica, que es todo lo que no tiene la Argentina. Yo presenté hace algunos días un proyecto que ya había presentado en el 2015 de reforma del Código Civil y Comercial en artículos 765 y 766, que son justamente los artículos que modificó el kirchnerismo en su reforma del Código Civil y Comercial en el año 2014, donde de alguna forma especificó los contratos en moneda extranjera. ¿Esto qué implica? Implica que hoy por hoy el que quiere hacer un contrato en dólares, como te decía antes, no sabe bien a qué moneda se va a cancelar, porque no es una obligación de devolver divisas, sino es una obligación de género. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque esto lo que le ha quitado es enforcement legal, o sea, fortaleza legal a los contratos en dólares. Entonces le hablaba con un empresario que tiene grandes contratos de locación de largo plazo a grandes compañías, y tienen que inventar índices y cosas para poder indexar, porque no hay una estabilidad contractual en nuestra moneda. Cosas tan simples y básicas como esa, que además, te digo dos cosas y con esto cierro, esa reforma del Código Civil y Comercial alteró lo que habían escrito los redactores de la reforma del Código Civil, que mantenían la vieja tradición, digamos, de considerar las obligaciones en dólares como en moneda extranjera como obligación de dar dinero. Claro. Es la vieja tradición del Código Civil y Comercial. Bueno, esto se cambió. Desde ese punto de vista, desde ahí, desde algo tan básico, tenemos que arrancar
para volver a darle a la Argentina previsibilidad y un mercado financiero que funcione bien. Totalmente de acuerdo. En el medio me contestaste una pregunta que te iba a hacer, que tenía que ver con si tenías algún proyecto en este sentido. Bueno, lo acabas de responder vos mismo. Vamos mechando un poquito política, economía. Yo estoy más del lado de la parte de mercado, pero te quiero preguntar algo. Digamos, vos estás en Juntos por el Cambio, ¿sí? Ese es tu espacio donde vos trabajás y has trabajado. ¿Te suena esto que te voy a decir? Yo recorro mucho las provincias, encima vos sos del interior, esto que te voy a decir te debe de sonar. Me siento con mucho empresario pyme que está muy desgastado desde los ideales políticos y demás, pero que muchos de ellos, sobre todo la pyme grande, me dicen, nunca gané tanta plata como ahora. Es decir, hay asimetrías entre quién está pagando el costo, el asalariado, ¿no? Claramente es el que, y ni hablar el que está en negro, con lo cual yo hablaba hace un rato, hablábamos con Ale de que acá tiene que haber una reforma también en lo laboral, pero ¿te suena? ¿Es un desafío para ustedes también generar un clima, si vuelven a ser gobierno, que es muy probablemente que pueda llegar a pasar, las chances son muy altas, oficialismo, cómo poder abastecer, digamos, equilibrar un poco la balanza, pero también tener de aliados a las pymes, que sabés muy bien que son el 98% de las empresas en la Argentina, son pymes, son las generadoras de empleo. Creo que hay menos de 5.000 empresas grandes en la Argentina y el resto son casi 2 millones de empresas que forman el mundo pyme o megra, que abastecen. ¿Esto te suena, esto que te digo, que muchos dicen por lo bajo, la verdad que no me los banco, pero estoy ganando un montón de plata? ¿Es un problema para ustedes administrar esto? Lo que vos planteás es absolutamente cierto. Tiene que ver también con algo que vos dijiste, que hay una cierta redistribución, digamos, por la licuación de los salarios reales. Claro. Algunas pequeñas y medianas empresas todavía tienen, digamos, tarifas que se han retrasado, digamos, ¿no? Y tercero, te diría el tercer componente, más allá de la mega cosecha en términos cuantitativos y el boom de exportaciones que tenemos por el precio de las materias primas internacionales que exportamos, es el tema del cierre de la economía. El cierre de la economía también genera una protección efectiva sobre muchas empresas, y eso hace que se genere un combo por momentos reactivante. Te agrego un cuarto factor, que es la gente busca dolarizarse con bienes dolarizados, por decirlo de alguna forma. Entonces intenta comprar auto, por eso hay 6 meses de espera para comprar un auto, o el que tiene un peso también intenta comprar ladrillos. Por eso la inflación en la bolsa de Portland creció 25% en dólares en el último año, porque la economía está llena de distorsiones, y eso hace que en una economía cerrada, llena de distorsiones, con una brecha cambiaria del 80%, genera como una mini reactivación que se va a terminar el día que se acaben las reservas del Banco Central y volvemos todo por el aire, porque en definitiva, imagínate que si hubiese un mecanismo para generar reactivación económica con brecha cambiaria, lo tendrían todos los países. Nosotros nos darían el premio Nobel de Economía por haber inventado la rueda de vuelta, ¿no? Entonces, todo eso genera la circunstancia que vos decís, esta paradoja de que una economía en la cual está todo mal y que todos sabemos que está todo por estallar y que hace 10 años que no crece, tenga un veranito en muchas, lo querés decir así, en algunos sectores industriales, digamos, ¿no? Después hay otros sectores mucho más golpeados. ¿Y ustedes están preparados para Bueno, me encanta lo que decís, porque sin seguridad jurídica dijiste antes que no se podía, y es verdad, y un día va a explotar todo por el aire? ¿Están preparados para administrar esta heterogeneidad y esta asimetría? Ese era el diagnóstico, ahora voy un poco Yo creo que hay que ser muy, muy inteligentes. Creo que nosotros tenemos que construir desde el primer día una ley nacional PYME que ponga sobre la mesa la relevancia que tienen las pymes para el mercado laboral, que les dé a los pequeños y medianos empresarios mejoras en simplificación tributaria, en impuestos y sobre todo en regulaciones laborales que le permitan. Yo recorro, igual que vos, el interior, y muchas pequeñas y medianas empresas me dicen, mira, la verdad que contrataría 1 o 2 tipos más, pues no lo hago por el juicio laboral que me espera a la salida. Entonces, esta locura de que la gente no consigue empleo y que los empresarios no quieren contratar empleo aunque lo necesiten, es algo que hay que erradicar. Tenemos que tener una integración inteligente al mundo.
digamos, sí, obviamente para competir con el resto del mundo, que es una necesidad que tenemos, obviamente para que los argentinos vivan mejor, porque si nos cerramos al mundo, terminamos con un iPad de madera, un celular digamos, entonces eso obviamente no da resultados. Entonces, bueno, tenemos que competir, pero para competir tenemos que primero simplificarle la vida al empresario, ¿no? Mejorar la logística, bajar los impuestos distorsivos, mejorar las regulaciones laborales, darle energía abundante y barata, que Argentina la puede producir. Yo creo que hay que hacer mucha sintonía fina, digamos, para no cometer errores y excesos que se han cometido en otras experiencias de estabilización, porque uno cuando prioriza por ahí estabilizar, abrir la economía, etcétera, por ahí deja en el camino un tendal. Entonces, yo creo que hay un debate muy importante ahí, como te dije antes, y creo que hay que poner todo en un contexto donde a la competencia que vamos a tener que tener con el resto del mundo de manera inteligente, va a haber que ayudar al empresario nacional con los instrumentos para que pueda competir. Entonces, primer punto. Segundo punto, la Ley Nacional PYME. Tercer punto, que para mí me parece fundamental para empezar a entender hacia dónde tiene que ir la Argentina una vez que hagamos los deberes de equilibrar las cuentas públicas y bajar la inflación, que después podemos discutir cómo se hace y si se puede hacer, es avanzar en el acuerdo de integración Mercosur-Unión Europea, que es la reforma estructural más importante que tiene por delante la Argentina. La pelota está picando en el área porque la invasión rusa a Ucrania ha generado una desesperación, te diría, por parte de la Unión Europea para avanzar en un acuerdo de integración urgente con una región que tiene energía y alimentos, que son las dos cosas que ahora escasean en todo el mundo, producto de la guerra en Ucrania. Así que eso para mí es fundamental. Y en esa integración a un mercado maduro, que no es una integración con China que nos va a pasar por encima en todas las manufacturas, obviamente es un mercado maduro, sofisticado. Argentina tiene un montón de posibilidades de crecer y competir e integrarse. Y para mí eso es una reforma estructural enorme que me parece a mí, generar un montón de oportunidades de empleo para los argentinos. Ya estamos, Luciano, también de alguna forma en el terreno de la política económica, con todos estos enunciados que nos tirabas, y ayer justamente otro integrante del PRO, el jefe de gobierno porteño y que es, bueno, precandidato también a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, dio algunas definiciones importantes que de alguna manera van en el mismo sentido de lo que vos señalabas hace un momento, de que, por ejemplo, también hay que simplificar la cuestión impositiva. Él agregaba también de que hay que replantear el sistema jubilatorio, por ejemplo, de que hay que replantear el sistema laboral. Hay, por un lado, un diagnóstico en común, evidentemente, ¿no? Además de agregar algunas cuestiones de cómo tiene que funcionar YPF, de cómo tiene que trabajar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Hay un diagnóstico común. Ahora, hay algunos matices dentro de Juntos por el Cambio o inclusive dentro del PRO acerca de por dónde tiene que pasar esa sintonía fina a la que hacías referencia respecto de cómo instrumentar las soluciones, teniendo en cuenta de que, bueno, también eventualmente el gobierno que sea de aquí a un par de años se va a tener que terminar haciendo cargo de un acuerdo con el Fondo Monetario que va a estar en vigencia, más allá de las recalibraciones de las que habla Guzmán actualmente. Sabemos que, bueno, fuiste muy crítico también con respecto a los términos de ese programa, que en definitiva se terminó convirtiendo un poco en el programa económico de la Argentina. ¿Qué nos podés decir al respecto? Yo creo que los matices cada vez son menores, fundamentalmente no solo dentro del PRO, que casi te diría no existen, sino dentro de Juntos por el Cambio. Hay un diagnóstico muy claro de que el modelo kirchnerista está totalmente agotado, que el modelo de estatismo ineficiente y planes sociales que son subsidios al desempleo en lugar de incentivos al empleo, que cerrar la economía como hemos hecho en los últimos 10 años nos lleva necesariamente a terminar bajando el salario y bajando la cantidad de empleo, que tenemos prácticamente la misma cantidad de asalariados registrados que asalariados informales. Uh-huh. Hay un diagnóstico muy claro de que el modelo está agotado y que uno tiene que hacer reformas. Y esas reformas obviamente tienen varios aspectos que ha dicho de alguna forma Horacio y también lo dice Patricia y obviamente Mauricio, además de María Eugenia Vidal también.
que es, obviamente, Argentina tiene que corregir sus cuentas públicas, tiene un descontrol del gasto en muchos aspectos, hay un desorden total en materia de subsidios, hay un desorden total en el sistema previsional, por la multiplicidad de regímenes de privilegios y regímenes especiales que hacen que el sistema previsional esté fundido. Hay que modernizar la regulación laboral para que haya más demanda de empleo, que eso es lo único que puede hacer subir el salario, que haya más demanda de empleo formal, es lo que en definitiva va a traccionar el salario para arriba, digamos, ¿no? Cuando uno genera regulaciones que expulsan empleo o que reprimen la contratación de empleo, lo que está haciendo es bajarle el salario a la gente, digamos, ¿no? Lo que pasa que en la discusión de los sindicatos lo dicen al revés, digamos, ¿no? Entonces los sindicatos muchas veces terminan de alguna forma defendiendo algunas regulaciones que les sirven cada vez a menos gente, porque ya te dije, como te digo recién, tenés de una población económicamente activa de arriba de 20 millones, tenés apenas 6 millones de trabajadores asalariados registrados, el resto son empleos públicos, cuentapropistas, monotributistas e informales, digamos. O sea, los que están en el sistema ya son una amplia minoría, digamos, ¿no? Entonces quedan más argentinos afuera que adentro del sistema privado formal y por tanto tenemos que trabajar en ese aspecto. Así que el diagnóstico es muy claro. Obviamente después cuando uno tiene que hacer una tortilla hay que romper los huevos y eso no es fácil para la política plantearle de cara a la sociedad cuestiones que a veces tienen que ver con cierta racionalización de las decisiones que escapan a la lógica de la sensiblería con la cual todo el mundo habla como si el Estado tuviese un bolsillo de payaso ilimitado que pudiese inventar recursos todo el tiempo. En el Congreso Nacional nos pasamos inventando gastos y subsidios a causas nobles sin ningún tipo de financiamiento, que además termina generando el peor de los casos, que es una crisis inflacionaria y un aumento de la pobreza en todo el país. Así que, yo te digo, el diagnóstico está claro, habrá matices sobre cómo y a qué velocidad impulsar las reformas que Argentina necesita. Pero ¿a qué velocidad pensás vos? Yo creo que Argentina tiene que hacer las transformaciones muy rápido porque lo que tiene que quedar claro después del primer año de gobierno es que ha cambiado totalmente el régimen económico, que ya no tenemos un régimen de búsqueda de rentas, de tocar la puerta de algún funcionario para ver si me salvo con un crédito dirigido o con alguna protección arancelaria o con alguna regulación que cambie mi precio, sino que vamos a un sistema donde, la competencia, la inversión, las exportaciones, el empleo, la productividad vuelven a ser los ejes centrales de discusión del empresariado, no la burocracia, el dólar paralelo, la truchada de ver cómo consigo sobrefactura una importación para quedarme con mercadería anticipando la próxima evaluación y todo lo que hoy conocemos que hace al deporte nacional argentino, que es encontrar los mecanismos para hacer dinero en medio de trampas y distorsiones de todo tipo. Uh-huh. Eso es lo que tiene que cambiar la Argentina en un año. Si después de un año no pudimos cambiar la mentalidad de los empresarios y del argentino en general, diciendo, bueno, este modelo que nos llevó a esta decadencia en los últimos 15 años, te diría, cambió y ahora tenemos otras reglas de funcionamiento, habremos fracasado probablemente, porque la economía no va a crecer, y si la economía no crece no va a haber una corrección fiscal duradera, y si no hay una corrección fiscal duradera tendremos una crisis a los 2 o 3 años a vista. Entonces me parece que esto es lo que hay que tener claro, por eso tengo la impresión de que Juntos por el Cambio es cada vez más amplio el consenso respecto a que Argentina tiene que hacer una transformación que oriente todo el esquema de incentivos a la inversión, las exportaciones y el empleo. Salir de esta trampa de la pobreza en la que nos metió el kirchnerismo, salir de la lógica de no encarar los problemas y las reformas que tenemos que hacer porque suenan mal o porque tienen mala prensa, cuando la gente muchas veces ni siquiera se las puso a pensar, y salir de esa lógica, encarar las reformas, porque Argentina tiene un potencial gigante, más aún, como dije, después del conflicto entre Rusia y Ucrania, y tenemos 10 años por delante de enorme crecimiento si logramos estabilizar las cuestiones internas, organizarnos mejor en la economía, equilibrar las cuentas públicas y salir de la locura del kirchnerismo que nos ha causado tanto daño. ¿Sentís en esto que decís que también, no sé si llamarlo mea culpa, pero sí aprendizaje, me gusta más la palabra aprendizaje,
que por supuesto cuando quisieron o estuvieron, me da la sensación que cuando recién tomaron el poder, desde el Ejecutivo quisieron lanzar algunas medidas así, medias rápidas, y después te encontrás con la realidad. Ustedes lo saben, cuando vas, viste, a cada sector, te metes en los organismos públicos, en la parte ejecutiva, te encontrás con un deterioro que deja estos gobiernos populistas con gente que te cuesta sacarla, que te cuesta, digamos, cambiarle la cabeza, que te cuesta reubicarla también, porque hay que tratar de hacer una reubicación del sector privado al sector público que puede llevar un poco de tiempo, pero en ese momento me da la sensación, a mí te voy a decir una opinión subjetiva, quisieron hacerlo, le ladraron y entonces fueron más por este lado del gradualismo. Ahora los noto como más convencidos, y no sos el primero que lo dice, que bueno, que nos digan lo que nos digan, pero acá el gradualismo, que hasta tenía una explicación, creo que el mismo Macri lo explicó 1000 veces por qué había que ir hacia el gradualismo. Los argentinos somos un poco impacientes en todo, en el mundo del deporte, en la economía, en nuestro día a día, queremos todo ya. Ustedes están más convencidos de que sí, de que la sociedad no está para quizás ir a un gradualismo que tal vez hasta sea más sano si uno lo piensa del lado económico, ¿no? Pero no hay mucho margen, ¿no, Luciano, en esto? Sí, déjame hacer primero una aclaración ahí respecto a eso. Argentina ya está en el medio de un ajuste enorme. Claro. Sí. Y en una crisis enorme, la pobreza no para de subir, la inflación está trepando a los 3 dígitos, y yo creo que vamos a recibir una herencia aún peor que la que tenemos hoy en el escenario. Con lo cual, la crisis ya estalló. Esta es una gran diferencia respecto al 2015, donde nosotros le financiamos la campaña del kirchnerismo diciendo que íbamos a hacer todas las cosas bien, y entonces ingresaban dólares y Cristina pudo llegar y dejarnos el avión sin nafta en pleno vuelo. Y bueno, después pasó lo que pasó, pero te diría varias diferencias respecto al 2015. Primero, que la crisis ya está detonando, digamos, o sea, si vos querés en cámara lenta, no en cámara lenta, la situación es desesperante. La gente no puede, y la economía no puede seguir viviendo así sin estabilizar la inflación, sin plan, digamos, de correcciones rápidas. Y yo creo que a eso no hay que tenerle miedo, porque justamente ya tenemos que salir del ajuste, no decir que viene el ajuste, porque realmente lo que está pasando es que 10 años de decadencia nos han generado la tasa de pobreza más alta de nuestra historia. Entonces tenemos que salir de eso. Hay varias diferencias respecto al 2015. Una es esta: la crisis ya se dio, no es asintomática como era en el 2015, no nos van a echar a nosotros de la culpa de la devaluación como pasó en el 2016, porque la gente no entendía que se había quedado el Banco Central sin reserva, que tenía reservas negativas cuando asumimos. Segundo, vamos a tener, si la gente nos acompaña con su voto de manera razonable, no menos de 122 diputados a 7 del quórum propio. En aquel momento teníamos 86 diputados, estamos lejísimos del quórum propio, y teníamos 13 senadores. Hoy vamos a llegar con casi 35 senadores a 2 del quórum propio. Entonces la capacidad de empujar los temas, de instalar los debates y ganarlos, pero no solo pasar la ley, sino ganar el debate público, porque cuando vos tenés que negociar, tenés que resignar discurso también. Cuando resignás discurso, la gente no entiende por qué estás reformando algo. Cuando no entiende por qué estás reformando algo, esa reforma pierde legitimidad. En 2017 pasamos 3 reformas espectaculares que bajaban impuestos en la provincia: la reforma, el pacto fiscal; en la nación, la reforma tributaria, y que daban una ley de movilidad jubilatoria que Alberto Fernández tuvo que suspender en el año 2020 para no pagar a los jubilados lo que debía, porque decía que no la podía pagar cuando nos acusaban de que la ley desprotegía a los jubilados. Esas 3 reformas las pasamos con acuerdos políticos, pero tuvimos que resignar el discurso para, digamos, en el altar del consenso, y perdimos el discurso, y a 2 años perdimos las elecciones y volvieron para atrás las reformas. Esta vez yo creo que vamos a llegar con mucha más fortaleza, y creo también que obviamente nos va a obligar a presentar esas medidas rápido y estabilizar, bajar la inflación rápidamente para poder llegar a las elecciones de medio término mostrándole a los argentinos que tenemos un camino de salida, y no tener que esperar digamos al 4.º año para empezar a mostrar resultados. Yo creo que hay que ir rápido por ahí, y creo que Argentina tiene una altísima probabilidad de, si logra hacer pasar estas reformas el primer año, bajar la inflación rápidamente, porque paradójicamente bajar una inflación de 3 dígitos
suele ser menos doloroso en términos de reactivación, así lo dice toda la literatura, que bajar una inflación moderada, digamos, del 15-20%, ¿no? Porque generalmente cuando vos lográs bajar la inflación con un programa de estabilización relativamente bien diseñado, el efecto reactivante es muy poderoso. Ahora, en esa cuenta que hacías respecto a la cantidad de legisladores, si metemos la cuña del libertarismo y si metemos la cuña del fenómeno Milei, y bueno, también o sea, podrían llegar a esas metas que decís que se proponen desde el punto de vista legislativo. Y por otro lado, bueno, también tu opinión con respecto a este fenómeno que está teniendo un crecimiento inclusive también en un lugar, digamos, en donde hay pocos electores, como la provincia de Misiones, cada vez más grande, una aceptación cada vez más grande por el escenario convulsionado y extremos que se vive también, ¿no? El agarrar y apelar a ese discurso de alguna manera antipolítica, ¿sí? ¿Qué opinión te merece eso también? Bueno, yo creo que habrá que ver qué pasa aquí en las elecciones. Argentina es un país muy desordenado como para que le agreguemos más desorden todavía, ¿no? Me parece que los argentinos van a tener que reflexionar en ese sentido para ver hacia dónde nos conviene ir, digamos, hacia una fuerza política consolidada o hacia una aventura. Pero bueno, es una decisión que tendrán que tomar los argentinos en su momento, al momento de votar. ¿Así lo catalogás a Milei como un desorden o como una aventura? No. Creo que, digamos, Juntos por el Cambio es una fuerza potente en todo el país, que ha tenido experiencia de gobierno, que ha tenido, como vos dijiste, un aprendizaje de los 4 años de pelear contra el populismo que está arraigado en la Argentina, que lo pudo derrotar, digamos, al kirchnerismo y al populismo y gobernar 4 años y terminar el gobierno. Digamos, y a las pruebas me remito, después volvió el kirchnerismo sin recursos, lo que está pasando ahora, y tenemos el desastre y el desorden que tenemos, con lo cual gobernar este país no es ni para improvisados ni para aventuras individuales, me parece a mí, pero es algo que tendrá que reflexionar el votante en el momento de tomar la decisión, cuál es el camino que le garantiza realmente que los cambios se produzcan y que pueda ordenar esta situación de desorden. Y bueno, tendrá que optar. Eso por un lado. Desde el punto de vista de los legisladores, y eso es muy difícil, salvo que se produzca una catástrofe electoral, los números que te dije suponen que nosotros mantenemos apenas nuestra base votante, que ronda el 35-40%, digamos, en todas las elecciones. Arriba el 40% en las elecciones, pero aún en un escenario negativo tendremos un bloque muy consolidado. Hoy tenemos 115, muy probablemente repitiendo una elección parecida a la del 21, vamos a tener arriba del 122 diputados, 122 diputados. Así que en ese sentido no veo una amenaza desde el punto de vista legislativo, y además muchas de las ideas que plantea Milei el grupo libertario, digamos, coinciden con algunas de las reformas que queremos encarar, que es lo que necesita la Argentina en este momento. Por eso tenemos mucho diálogo también con gente del liberalismo clásico, digamos, no del anarcoliberalismo, pero el liberalismo clásico, que es José Luis Esper, por ejemplo, obviamente Ricardo López Murphy, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, gente con credenciales, dirías, más que suficientes de ideas que proponen, obviamente, como regla fundamental, el equilibrio de las cuentas públicas, un Estado inteligente y un Estado que provea servicios y que no ahogue al sector privado con impuestos. Así que en esa agenda estamos trabajando y estamos sumando una coalición donde el liberalismo está teniendo dentro de Juntos por el Cambio una pata cada vez más importante, te diría. Bien, estamos hablando con Luciano Lastina, le vamos comentando a los oyentes, sí, economista y además diputado por la provincia de Santa Fe. Y hay algunas cortitas, del lado del mercado tengo 2 para hacerte como economista. Si te gusta lo que es el mercado, ¿te volcás más hacia el dólar o dólar link? ¿O te gusta más lo que es carry trade? ¿Cómo la ve hoy desde el lado más del inversor, te voy a hablar? Uh-huh. Me parece que el carry trade ha rendido muchísimo fruto en el primer semestre, o si vos querés en lo que va del año, y probablemente se tira hasta el primer semestre, y después ya empieza a ser una apuesta más riesgosa. Creo que los bonos en dólares de Argentina, cuando uno imagina el futuro de la Argentina a mediano plazo en el escenario
hipotético de que ganase Juntos por el Cambio y lograse pasar algunas de estas reformas y encarar un cambio de régimen económico, los bonos en dólares los veo muy baratos. Pero bueno, te tomo la palabra, me voy a ir comprado y espero que ganen y que suba la paridad, Te tomo la palabra. Bueno, ayer veía un paper que mostraba la dinámica de los mercados de capitales en estabilizaciones inflacionarias, y en promedio subieron los mercados de capitales en proceso de estabilización, suben al menos casi creo que 28% en dólares. Entonces, yo creo que si Argentina hace algunas reformas, el problema de Argentina no es tanto el peso de la deuda en dólares, como quiso decir Guzmán, sino que hace 10 años que no crece, por culpa del kirchnerismo. Con lo cual, si nosotros logramos pasar esta reforma y volver a crecer, integrarnos con la Unión Europea, estabilizar la inflación, equilibrar las cuentas públicas, todo supuesto que tenés que pensar si son razonables o no antes de tomar una decisión. Obviamente esa deuda tiene mucho upside, tiene mucho valor por delante, pero bueno, al mismo tiempo es cierto que habrá que ver en qué condiciones llega la economía y cuánta sangre pasará debajo del puente antes de que logremos llegar a esas condiciones. Está el desafío de la deuda en moneda local, de la deuda doméstica, obviamente, que es una bola de nieve que está creciendo sin parar, y que el propio gobierno está teniendo algunas dificultades para rolar de manera eficaz, al menos en los últimos 2 meses, ¿no? Y bueno, todo eso va a poner presión, me parece, al carry trade, y a esto que ha generado tantas ganancias en la primera parte del año, pero por delante lo veo como te digo, con mucha incertidumbre. Seguro. Y ahí, la última te lo tengo que decir, la renta financiera estuvo bajo el mandato de ustedes, quizás por entregar algo a cambio de algo. La política es muy, a veces, tiene estas cosas que no son del todo agradables, pero eso nunca más, ¿no, Luciano? Nos quedamos tranquilos los que estamos del lado del mercado de capitales, renta financiera hacia el mercado de capitales, con lo chiquito que es, digamos, no va. Yo creo que renta financiera es una mala idea para Argentina. Okay. En aquel momento no teníamos los números y, como tantas cosas, hubo que conceder. Hicimos esa concesión antes de tiempo para simplemente por una cuestión de estrategia. Yo en aquel momento no coincidí, creo que siempre lo dije, me parece una mala idea en un país que tiene que desarrollar su mercado de capitales, que tiene que volver a generar confianza en su moneda, ponerle un impuesto a los pocos que confían en tener sus activos financieros en la Argentina. Me parece una muy mala idea, pero bueno, en aquel momento, como te dije, nosotros estamos obligados, teníamos 1/3 de la Cámara de Diputados, teníamos 1/5 del Senado, estábamos obligados a negociar cada una de las leyes, y en esas negociaciones dejamos a veces girones de nuestras ideas en aras de priorizar otras. Y qué loco que el gobierno que hoy es oficialismo, en ese momento era oposición, que fomentó la renta financiera, es el que ahora, con muy sigiloso, lo sacó, ¿no? Porque necesita del mercado de capitales, que hoy es un tremendo crowding out, ¿no? Donde se financia simplemente al Estado. Y obviamente, bueno, volvimos a foja cero prácticamente, con algunos cambios tributarios que fueron habiendo desde que se sancionó esa ley hasta hoy. Y hoy casi prácticamente un inversor que invierte por lo menos en acciones argentinas o en bonos locales, qué sé yo, prácticamente no paga ni bienes personales ni ganancias, cuando en ese momento, bueno, a ustedes les obligaron a acompañar algo que no tenía ningún sentido y no tiene ni profundidad. O sea, creo que vos estabas de esa vereda, ¿no? Como diciendo, busquemos de otro lado, porque la verdad que acá no hay petróleo, simplemente era político, ¿no? Era, digamos... Sí, era más una cuestión de darle algún sesgo progresivo a la reforma, en teoría, que otra cosa. Déjame recordar también que fuimos el primer gobierno en décadas, o que yo tenga memoria, que bajó impuestos en Argentina. Totalmente. Bajamos impuestos a la ganancia para reinversión de utilidades, que volvió a subir el kirchnerismo, bajamos impuestos al trabajo, que volvió a subir el kirchnerismo, bajamos ingreso bruto en las provincias, que volvió a subir el kirchnerismo. Todo eso también se hizo, porque si no miramos solo el vaso medio vacío. Nosotros hicimos una corrección fiscal enorme, hicimos una baja de impuestos histórica,
y todo eso y un pacto fiscal espectacular que después se revirtió, y todo eso hay que reivindicarlo, porque si no aprendemos de lo bueno también y no solo nos enfocamos en lo malo, no habremos aprendido lecciones para el futuro. Por último, Luciano, bueno, estás en Misiones, así que bueno, aprovechamos esta estadía tuya aquí y esta visita aquí para tener también esta charla, la posibilidad de esta charla, y vos de, bueno, también poder tener algunas conversaciones seguramente con dirigentes, con empresarios, etcétera, ¿no? Así tuvimos ayer el seminario de la Fundación para el Federalismo Fiscal de Humberto Schiavone. Estamos ahora en este momento reunidos desayunando con Alfredo Schiavone, que es diputado nacional y con referente de la Fundación Pensar aquí en Misiones, justamente discutiendo sobre el federalismo fiscal y el desarrollo de Misiones, las potencialidades de desarrollo productivo en Misiones para el futuro. Muchas gracias, Luciano, por este contacto. La verdad que muy lindo diálogo el que hemos tenido, ¿no? Bueno, muy amable. Gracias por el llamado y por el tiempo. Por favor, hasta luego. Buen día.